Ok, entonces en este caso tenemos esta pregunta que es de un examen viejo. La pregunta lo que me está diciendo es, bueno, considere la gráfica de la función f que se presenta en esta figura. Me están pidiendo dominio, ámbito, intervalos donde la función es decreciente, intervalos donde la función es positiva. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de esos, eh, ¿verdad? De esas partes del ejercicio y vamos a ir comentando, ¿verdad? Cómo es que las voy leyendo. Porque, bueno, la vez pasada hablamos mucho del dominio de la función, pero tal vez no lo vimos cómo ver, cómo analizarlo gráficamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver el A. El A es el dominio. Y recordemos, el dominio de la función, en el dominio estaban todos los números que se tenían que relacionar con algún elemento del codominio. Todos los elementos del dominio se tenían que utilizar obligadamente. Y la vez pasada que vimos este sistema de coordenadas, vimos que el dominio básicamente se leía en el eje X, ¿verdad? Mientras que el codominio se leía en el eje Y, y en el eje Y también se va a leer lo que es el ámbito. Ahorita hablamos del ámbito, ¿verdad? Que es la parte B que me preguntan. Entonces, ¿qué ando buscando cuando me piden dominio? Estoy buscando todos los valores de X que están siendo utilizados en esta función. Las flechas significan que esta función sigue, ¿verdad? Infinitamente. Entonces, cuando yo me voy fijando en los X, ahora solamente me voy a fijar en el eje X. Cuando yo me voy fijando en el eje X, la idea es ir viendo cuáles valores de X están siendo utilizados. Y por supuesto al inicio sí está siendo utilizado ahora en estos primeros, porque la función, como les digo, tiene flecha y la función continúa infinitamente. Entonces, todos estos valores de X están siendo utilizados, ¿verdad? Que está clarísimo que todos están siendo utilizados acá. Acá todos van siendo utilizados. Y bueno, una primera pregunta interesante es ¿qué pasa aquí en -1? ¿El -1 se está utilizando o no se está utilizando? No. No, ¿verdad? El -1 en ambos casos, tanto arriba como abajo, vamos a tener que está abierto ese punto. Entonces el -1 no se está usando. Quiere decir que mi dominio no debería incluir al -1. Entonces, en un principio tendría el intervalo de menos infinito a -1. Lo voy a empezar escribiendo en intervalos y ahorita lo voy a escribir de otra forma. De menos infinito hasta -1 sin incluir el -1. Luego, aquí sí tenemos función, ¿verdad? Y seguimos hasta el 1 y la pregunta es, bueno, el 1, ¿está siendo utilizado el 1 en la función? La respuesta es de sí. ¿Por qué? Porque el 1, aunque está cerrado, perdón, abierto aquí abajo, está cerrado aquí arriba. Entonces el 1 sí se está relacionando con alguien, el 1 se está relacionando con 2, el 1 sí está siendo utilizado y por lo tanto el 1 sí está en el dominio de la función. Entonces el siguiente, ahora todo esto tiene función, entonces todos estos numerillos de aquí abajo tienen función, no hay problema. Y el siguiente problema está en 2. Porque el 2, cuando vengo y me fijo aquí arriba, me doy cuenta que está abierto y entonces no está tomado en cuenta. Y el 2 entonces no se está relacionando con nadie. Por lo tanto, el 2 es un problema. La siguiente va de menos infinito hasta 2, que es el siguiente problema. ¿Ok? Después del 2, ahora sí, todos los X están siendo utilizados. Esta función sigue infinitamente, entonces todos los X que siguen aquí se están utilizando. Entonces estamos Profe, usando también, sí, dime, ese segundo valor no sería desde -2 abierto. -2 abierto. El segundo Sí. te refieres a, no sé, o sea, no sé si es el 2 o al -1 que te refieres. No, es que creo que no estás incluyendo. Ah, ok, es que este número que está después de -3 es -2 o -1. Ah, qué buena pregunta, sí, yo lo vi como un -1. Sí, es que me parece que es -2.
Sí, yo lo veo como un -1, me parece que es -1. Ajá. Ok, entonces está bien, es que lo Ujú. interpreté mal, fue. Sí, sí, fue un asunto que no se ve muy bien el dibujo. Sí, es un -1. Ujú. Profe, Claro, dime. una pregunta, también es verdad que se podía como poner el intervalo completo y empezar a descartarlos, los que no se Sí, usan. es correcto. Eso les iba a decir que ahorita lo escribí como intervalos, como unión de intervalos. Bueno, lo voy a meter aquí, ¿verdad? El dominio de F es eso. Esta es como intervalos, pero efectivamente esto se puede escribir de otra forma, porque si uno se da cuenta, están tomados en cuenta básicamente todos los números reales, excepto dos que son problemáticos. Entonces, otra forma de escribirlo es que es todos los reales, excepto los dos problemas que vimos, el -1 y el 2. Y aquí estoy quitando puntos específicos. Por eso es que van entre llaves, porque en realidad son elementos de un conjunto. ¿Ok? Entonces, a un conjunto enorme, ¿verdad? Todos los reales que tienen infinitos números, le estoy restando, le estoy quitando ahí dos valores específicos. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente se puede escribir de esa otra forma, no hay ningún problema. Ahora, ya tenemos la A. Vamos con la B. La B me pide el ámbito. De pronto la podemos denotar como A sub f, o sea, el ámbito de la función f. Ahora, la vez pasada dijimos que el codominio puede ser que sobren elementos en el codominio, pero dijimos que el ámbito o el rango también se le conoce, es el que está formado por todos los elementos del codominio que sí se utilizan. Entonces, aquí lo que me voy a estar fijando, primero el ámbito es parte del codominio. Entonces el ámbito pues les estaría también leyendo en Y, ¿verdad? El ámbito también se lee en Y. Y lo que estaría buscando son todos los números en Y que están siendo utilizados, o sea que hay algún X que le está señalando, que se relacionan con algún X. Entonces cuando me voy fijando a ver si hay algún Y, ¿verdad? O sea, cuáles son los Ys que están siendo utilizados, yo empiezo con estos negativos y ojo porque muchas veces nos van a poner ejemplos como este, donde en principio tal vez uno no ve como que están siendo utilizados, pero ojo porque esta flecha sigue aquí infinitamente, ¿verdad? Entonces, si sigue infinitamente hacia abajo, va a haber algún punto en Y que se relacione con un valor de X. Profe, Sí, dime. se lee de las Y negativas a las positivas. Sí, siempre vamos del negativo al positivo del eje. El dominio de izquierda a derecha, el ámbito y el codominio de abajo para arriba. Entonces, en este caso, como les decía, esta parte que tal vez pareciera que al inicio no tiene o no se relaciona con ninguna X, ojo porque esta función sigue, entonces no importa el Y que ustedes agarren, si va a haber un X que se relacione con él. Entonces todos estos Y están siendo tomados en cuenta. El -1, aunque aquí no se toma en cuenta, pasa lo mismo. El -1 sí se está relacionando con una X de acá. ¿Mm? Todas estas se relacionan aquí pequeñito, ¿verdad? Con estas. Esta se relaciona incluso con 3, 4 X distintas, lo cual no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que estaríamos diciendo nada más es que no es, bueno, no es inyectiva, no hemos visto esas cosas, pero no es inyectiva. Sigue y uno dice, bueno, el 1, aunque aquí está abierto, no, hombre, el 1 se relaciona aquí con esta X y el 1 se relaciona aquí con esta X. Ok, el 1 sí es parte del ámbito. Seguimos y aquí tengo todavía que se relaciona de este lado y de este lado, ¿verdad? El 3 que es el último que de pronto puede causar ahí alguna confusión, aunque aquí está abierto, esta flecha sigue y entonces el 3 en Y se va a relacionar con alguien en X, ¿verdad? No va a haber problema. Igual todos los que siguen en Y, eventualmente van a tener alguien aquí con quien se relacionan en X. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Bueno, que todos los valores en Y se relacionan con al menos un valor en X. O sea, los que están siendo utilizados en Y son todos los números reales.
¿Ok? Entonces nuestro ámbito sería todos los números reales. Otra vez, ahí lo que estoy diciendo es que no importa el número en Y que ustedes me digan, yo puedo encontrar un X que se relacione con él. No importa el que ustedes me digan, el 3, aquí va a haber alguien que se relaciona porque esta flecha sigue. El -5 va a haber alguien de este lado porque esta flecha sigue que se relacione con él. El 3 aquí va a tener, perdón, el 3 en Y, bueno, sí ya lo comenté, va a estar de este lado. El 1 en Y, de hecho hay dos X de este lado y de este lado que se relacionan con el 1 en Y. Entonces todos los valores en R, en el eje Y, están relacionados con al menos un elemento de X. Lo que sigue en la pregunta son intervalos de decrecimiento. Vamos a hacer los dos. Usualmente aquí nos van a pedir alguno de los dos, crecimiento o decrecimiento, porque de ahí si sacan uno bien, van a sacar el otro bien. Entonces usualmente solamente preguntan uno. Pero hagamos los dos. Vamos a decir aquí crecimiento, intervalos de decrecimiento. Ok, entonces incluso voy a ponerlo así, o sea, básicamente estoy buscando dónde la función crece, ¿verdad? Y dónde la función decrece. Cuándo va para arriba, cuándo va para abajo. Y eso es lo que ando buscando, leyendo de izquierda a derecha, en qué momento sube. Todo esto, todos estos intervalos se leen en el eje X. Solamente el ámbito y el codominio se leen en Y. ¿Ok? Entonces eso es importante. Dominio, crecimiento, decrecimiento, positivo, negativo, todo eso se lee en X. Lo único que se lee en Y es el ámbito y bueno, el codominio es usualmente todo R. Ahora sí, vamos a ver dónde la función crece. Entonces voy barriendo de izquierda a derecha y voy viendo cuándo va hacia arriba la función. En este caso, vamos bajando, ¿verdad? Vamos hacia abajo primero, ahí no. Eso no es lo que quiero. ¿Dónde empieza a subir? En este pedazo. Aquí es creciente. De aquí a aquí. Entonces es creciente desde -3 hasta -1. Usualmente cuando me están pidiendo crecimiento y decrecimiento estamos hablando de estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Por lo general en las partes horizontales decimos que es constante. Entonces, ¿dónde crece? Ah, ok, vuelve a ir hacia arriba desde aquí hasta aquí. Aquí tenemos un intervalo de crecimiento, ¿verdad? En esta parte. Entonces voy de acá a acá, del -1 al 1. ¿Dónde vuelve a crecer? Ok, aquí me voy para arriba y digo, ok, aquí está creciendo. Viéndolo de izquierda a derecha va para arriba. De 1 a 2. Y hasta ahí porque después sigue para abajo. Desde 1 a 2. Yo acostumbro separar los intervalos de crecimiento con comas, no con uniones. Porque cuando es unión, usualmente uno estaría diciendo que si uno agarra igual un elemento de aquí, un elemento de aquí, debería funcionar. Y vean que si yo agarro un elemento de este lado y agarro un elemento de este lado, no subí, más bien bajé. ¿Okay? Entonces va por intervalos y uno dice, no, de aquí a aquí la función creció, fue para arriba. Otra parte donde fue creciente fue de aquí a aquí. Por aquí la función creció. De pronto de aquí a aquí sí lo pude haber puesto con unión, pero igual no se preocupen ahí, pongan todos los intervalos con coma. Otro intervalo donde crece de aquí a aquí. Sí, dime. Es que yo no, digamos, no sé si uno puede unir de una vez el -1 con el 2, ya que como incluye el 1, me explico, o sea, en ese creciente Sí, sería -3, -1, pero yo puse, bueno, había puesto unión, pero ya vi que es coma.
Ujú. menos 1,2. Sí. En este caso sí podrías unir desde -1 hasta 2. No tanto porque aquí esté cerrado. No es tanto porque sea cerrado. Sí lo puedes unir porque aquí la función siguió siendo creciente. O sea, de aquí a aquí aumentó, se fue para arriba. Digamos que aunque aquí hubiera estado este cerrado, igual yo no hubiera podido poner este intervalo con unión, digamos un solo intervalo desde -3 hasta 1. ¿Por qué? Porque mentiras, de aquí a aquí no creció, decreció, dio menos, ¿verdad? No cumplió con la definición de crecimiento. Entonces, no solamente me tendría que fijar que si uno está abierto y el otro cerrado, sino que tendría que ir más allá y preguntarme, bueno, ¿de aquí a aquí aumentó o disminuyó? ¿Verdad? Y entonces, digamos que es un poquillo más complejo fijarse. Yo lo que recomiendo de pronto es simplemente pónganlos todos separados con coma y vayan viendo pedazos. Vayan diciendo, de aquí a aquí crece, de aquí a aquí crece y de aquí a aquí crece. Ujú. Profe, Dime, Julián. en lo del crecimiento, el último intervalo Sí. es, no sería el uno cerrado. Bueno, esa es otra parte interesante. Bueno, de hecho es una discusión, digamos, muy entre los matemáticos, es una discusión, digamos, de nunca acabar este tipo de cosas. Para mí, todos van abiertos y hasta les queda más fácil a ustedes, porque ustedes aprenden crecimiento y crecimiento, todo va abierto. ¿Por qué? Porque la definición, regresémonos aquí, la definición me decía que yo tenía que comparar con un x1 más pequeño que x2. ¿Ok? Entonces, para decir que ese extremo yo lo incluyo, yo debería poderlo comparar tanto con alguien que esté después como con alguien que esté antes. Entonces, bueno, lo que le decía a Tomás fue el que hizo la pregunta anteriormente, creo. Lo que le decía a Tomás era que aquí sí lo cumple. O sea, si yo agarro uno a la izquierda y agarro este punto, efectivamente este evaluado da menor que este, entonces sí cumple lo de crecimiento. Igual si yo agarro uno después. Pero ¿qué pasa, digamos, en este ejemplo, ¿verdad? En esta parte de acá? Aunque este esté cerrado, yo lo hubiera puesto en la respuesta abierta. ¿Por qué? Porque si yo me comparo con un punto que esté antes, digamos aquí, no cumple con la definición. El que está antes me dio más que el que está después. Entonces no creció, más bien de este punto a este punto decreció, ¿verdad? De este punto a este punto decreció. Entonces no lo estaría cumpliendo. Entonces, bueno, digamos que tiene muchos detallitos para ver eso. Entonces, para que no se compliquen, simplemente, bueno, para mí lo más fácil es decir de ahí siempre abierto. Ujú. Eventualmente, el que podría ir cerrado aquí sí es el 1, pero no es solamente porque este está cerrado, sino es porque si yo me fijo antes de este número y agarro cualquier número que esté antes y lo comparo con este, sí cumple la definición de crecimiento. El que está antes dio menos que el que está después. Ujú. Pero yo creo que digamos, no se compliquen mucho, pónganlos siempre abiertos, más fácil. Profe, Dime. pero si los ponemos siempre abiertos, tal como en ese caso, no estaríamos dejando un número por fuera que sí está en la función. Bueno, sí, si quieren se lo pongo más difícil y que tengan que cerrar los casos así, ¿verdad? Yo se los digo porque eso genera en realidad, digamos que, dificultades, como para saber cuál sí y cuál no. Como les digo, de pronto yo les pongo este cerrado y alguien podría decir, bueno, es que así como está cerrado el punto, lo pongo cerrado aquí. Y eso no es cierto, porque igual yo lo comparo con alguien de antes y sí cumple, pero con el que sigue después no cumple. ¿Ok?
Igual yo no me pongo, digamos, muy detallista cuando estoy revisando el examen de que esos detalles de pronto se cumplen. Por eso les digo. Y además es una discusión, como les digo, de nunca acabar entre los matemáticos. Entonces, incluso yo creo que en el examen me lo ponen cerrado en algún momento y no era así, probablemente se los ponga, bueno, a menos que estén los dos abiertos, ¿verdad? O sea, ahí me lo ponen cerrado y sí está mal. Ujú. Ok. Ok. Decrecimiento. ¿Dónde la función va para abajo? Va para abajo en esta parte, ¿verdad? De izquierda a derecha, vamos hacia abajo. Luego vuelvo a ir hacia abajo en esta parte de acá. Y esas son las dos partes que son decrecientes. Entonces, ¿cuál es la respuesta para decrecimiento? De menos infinito hasta menos 3. Y aquí, como les digo, yo lo pondría abierto porque si lo comparo con alguien de después, en realidad no cumple. ¿Verdad? Es como el extremo. Aunque esté cerrado, para mí ese punto va abierto en decrecimiento. Y el otro es desde 2, que aquí sí está clarísimo que es abierto, hasta más infinito. Y listo. Yo lo que siempre recomiendo es de pronto de ponerlos todos abiertos. Y si los ponen abiertos, o sea, no hay problema. Siempre te sale bien. Ojo, porque lo que más se les enreda a veces son estas flechas, ¿verdad? Que les ponen por ahí. Porque siempre hay que tener claro que los intervalos, yo los leo en X de izquierda a derecha, como me preguntaron hace un rato. Yo leo del menor al mayor. Entonces en X de izquierda a derecha, cuando leo en Y, voy de abajo para arriba. Entonces, si yo voy de izquierda a derecha, o sea, voy barriendo hacia la derecha y me fijo en esta función, moviéndome hacia la derecha, va para abajo, ¿verdad? Entonces, a veces se les enreda con esta flechilla que da la impresión como que va para arriba. Y no, es porque la leo de izquierda a derecha. Por último, me están preguntando los intervalos donde la función es positiva. Pues igual vamos a dar la respuesta aquí en ambas, positiva y negativa. Entonces la B, vamos a decir dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Muy bien. Empecemos con positiva. Para que la función sea positiva, yo me fijo cuáles son los X que se relacionan con algo positivo en Y. Y dijimos que lo más fácil entonces era ver qué partes de la función me están quedando en los y positivos. O sea, qué partes de la función están por arriba del eje X. Y bueno, lo que está por arriba del eje X es todo esto. Hay que tener cuidado con este menos 3. Ahorita escribimos la respuesta. Todo esto está por arriba del eje. Todo esto está por arriba del eje X. Entonces, ¿qué intervalos tenemos? De menos infinito a menos 3. Este eventualmente lo podría escribir también como un intervalo más grande quitándole el menos 3. Pero lo voy a poner en puros intervalos. El menos 3 abierto. ¿Por qué menos 3 abierto? Porque ¿quién se relaciona con menos 3? El menos 3 se relaciona con el 0 en Y. Y el 0 no es positivo ni negativo. El 0 no tiene signo. ¿Ok? Entonces no puedo meterlo entre los positivos. El menos 3 no se relaciona con un positivo, se relaciona con 0. Vamos del menos 3 al menos 1. ¿Ok? Menos 1 abierto porque está abierto. Profe, Dime, Tomás. ahí sí se puede poner unión. Ahí sí se puede poner unión. Entonces, ¿en cuáles no se puede? Bueno, no es recomendable poner unión. Crecimiento y decrecimiento. Ok, Ujú. gracias. Pura vida. Porque cuando me estoy fijando en positivo o negativo, me estoy fijando puntualmente, no estoy comparando con nadie. Entonces, si me fijo puntualmente, yo nada más puedo preguntar directamente el 1
¿Me da algo positivo en Y? Ah, sí da 2. Entonces me estoy fijando en un puntito y no estoy comparando. Entonces, ya tenemos el intervalo de menos infinito a menos 3. Luego de menos 3 a menos 1. Vuelve a ser positivo aquí. De 0 sin incluir al 0, porque el 0 se relaciona con 0 que no tiene signo. Entonces, de 0 a 1, el 1 abierto. Y aquí arriba, del 1 cerrado hasta 4 abierto. Ok. Profe, Entonces, sí, perdón, ahí no se tendría que quitar el 2. el 2 es correcto, sí, sí, sí. Como lo rayé, no me fijé, gracias. Sí, ahí quito el 2 o lo hago de 1 a 2 y de 2 a 4. Como lo estaba escribiendo en intervalos, de pronto lo voy a escribir así. De 1 a 2 abierto, de 2 abierto hasta 4 abierto. Entonces, ¿por qué el 1 cerrado? Porque el 1 yo sí puedo decir que se relaciona con alguien positivo. El 1 se está relacionando con 2, que sí es positivo. Por eso es el único que está apareciendo por ahí cerrado. Todos los demás son puntos abiertos, los extremos, que en realidad, por ejemplo, si yo me fijo en menos 1 no se relaciona con nadie. Y el menos 3 se está relacionando con 0, y 0 no es positivo. Entonces, por eso el menos 3 va abierto. Ahora, esto se puede escribir un poquillo diferente. Por ejemplo, estos dos intervalos del inicio los puedo unir y vean que el único problema es menos 3, entonces al final lo voy a quitar. Acá, esto casi, de hecho los 3 los puedo escribir en un solo intervalo. Voy desde el 0 abierto hasta el 4 abierto y voy quitando los problemas. Los problemas eran menos 3, estos son puntitos que eran problemáticos. El menos 3 era problemático, el 1 no, y el 2 sí. Esas dos respuestas son equivalentes y aquí al final le puse coma, voy a ponerle unión. ¿Okay? Entonces estaríamos diciendo que es positiva de menos infinito hasta menos 1, quitando el menos 3. Y desde 0 abierto hasta 4 abierto, quitándole el 2 que era un problema. El 1 no es problema porque el 1 sí está dando un positivo. ¿Ok? Profe, Dime, Tomás. digamos, en la que hicimos primera, usted puso Sí. menos infinito, menos 3 unión menos 3 menos 1 unión Ujú. 0. Ese 0 lo podemos unir directamente con el 2. Sí, poner que va de 0 abierto a 2 abierto. Ajá. Ujú. Es que Sí. como ese sí incluye el 1, entonces no sé, queda como raro que diga que no lo Ujú. incluye. Bueno, no sé. Sí, sí, sí es correcto. Yo lo escribí así eventualmente porque estaba como, digamos, en dos partes separadas la función, pero efectivamente esos dos se pueden escribir en uno solo. Ahora pueden ser uno solo. Ok. Ujú. Gracias. Pura vida. Ok, vamos con dónde es negativa. Entonces, para decir dónde es negativa, lo que yo me estaría fijando es dónde la función está quedando por debajo del eje X, porque ahí es donde la función me devuelve y's negativas, donde las X se relacionan con y's negativas. Entonces, ¿dónde pasa eso? Aquí, ¿verdad? Toda esta parte. El X se va a relacionar con y's negativas. Y después de esta flecha, que sigue ahí infinitamente, toda esta parte después, cualquier X de aquí se relaciona con un Y negativo. Entonces, nuestra parte negativa, nuestros intervalos donde es negativa, sería desde el menos 1 abierto, porque el menos 1 ni siquiera está en la función, hasta 0 abierto, porque el 0 da 0, que no tiene signo. Luego de 4 abierto en adelante.
¿ok? Y ya tenemos el ejercicio resuelto.